inicio a la clase de esta mañana y pues vamos a iniciar con una oración y posteriormente iniciaremos con la clase de este día. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de reunirnos para estudiar un poco de teología. Señor, te pedimos que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros que estamos estudiando, los que estamos en este momento y los que se habrán de reunir de forma posterior, Señor. Bendice el seminario de la Iglesia de Dios en Argentina, bendice a sus profesores, a sus alumnos y permite, Señor, que el don del estudio, el don de la enseñanza puedan fluir grandemente en medio de nosotros. Estamos en tus manos, Señor, en este día. Gracias porque nos permites la vida y ahora te pedimos, pues, que derrames de tu espíritu, que nos regales sabiduría e inteligencia que vienen de lo alto para poder asistir y crecer en esta materia y en todas las que se están estudiando en el seminario. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, el día de ayer pudimos darnos a la tarea de entender un poquito la clase al respecto de lo que es doctrina y teología y mirábamos la diferencia entre doctrina, enseñanza y también hacíamos algunas conclusiones al respecto de lo que las tradiciones y las costumbres pueden traer hacia el interior de la iglesia. Fíjense que ayer que hablaba con ustedes al respecto de cuando se de cuando se les hace más caso a las tradiciones y a las costumbres y a los dogmas, la iglesia se puede convertir en un nicho de fundamentalismos. Quiero comentarles, no sé si ustedes se han dado, tienen, bueno, a lo mejor sí tienen, pero no sé si está en la programación. En Netflix hay un documental de Netflix que se llama La oscuridad de la luz del mundo. La Luz del Mundo es una iglesia mundial con sede en Guadalajara. Y ahí ellos se dedican total y absolutamente a rendirle pleitesía a un hombre que es el dirigente de la Luz del Mundo. Él lleva por nombre, bueno, es la familia Joaquín, pero actualmente Nazón Joaquín se encuentra purgando una condena en los Estados Unidos por pederastia, por prostitución, por muchas cosas, y salió a la luz pública la manera en la que ellos manipulan no solamente al grueso de la congregación, sino a muchísimas mujeres a lo largo de la historia de la luz del mundo. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes cómo cuando las tradiciones, cómo cuando la teología cerrada y sectaria puede llegar a causar un fundamentalismo de tal manera, bueno, rayan en el fanatismo. Ojalá que lo puedan ver y solamente cuando sale al que le nombran el apóstol de Jesucristo, que en este caso ha sido Aarón Joaquín, el fundador de la iglesia, después su hijo Samuel Joaquín y ahora Nazón. No hagan de cuenta que sale el mismísimo Dios y esto es un fanatismo tremendo. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, bueno, no solamente en esa denominación, sino también, por ejemplo, en la de en la de los santos de los últimos días o los fundamentalistas de Utah, ahí nos podemos dar cuenta de cómo el fanatismo y el fundamentalismo llegan al seno de una iglesia cuando no hay una buena teología, cuando no hay una sana teología, ¿no? Cuando la tradición, cuando la costumbre y cuando se idolatra a un ser más que idolatrar al creador, ¿no? Entonces, pues vamos bueno, yo les recomiendo que puedan ver ese documental de Netflix y bueno, vamos a iniciar con la clase que corresponde a este día. Permítanme tantito.
Y bien, pues vamos a iniciar la clase de esta mañana. Nosotros estamos en la clase de introducción a la teología y vamos a mirar precisamente lo que tiene que ver con la teología occidental. Y la teología occidental nosotros nos vamos a dar cuenta a través de esta clase que ha sido influida y que ha sido incidida y que obviamente es el resultado de la influencia de muchas cosas que vienen de los orientales, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver hoy es algunos aspectos del desarrollo de la teología en el mundo occidental, que obviamente al ser un tema de teología occidental, pues es distinta a la teología oriental y nos vamos a dar cuenta cómo es vamos a decir, una teología total y absolutamente tropicalizada por los sucesos históricos que han pasado a lo largo de la historia en nuestro devenir como religión, ¿no? Bien, el cristianismo de Oriente es el heredero directo de la iglesia primitiva. Entonces aquí nos podemos dar cuenta nosotros que el cristianismo de Oriente es el heredero directo de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia primitiva es como la fundadora y la base de lo que posteriormente se conoció como cristianismo oriente, y de ahí, de estas tradiciones, de estas interpretaciones, de estas formas de vida de eclesiales y litúrgicas, nace la teología occidental. Bueno, y comentarles que este no es un curso de historia, pero el día de hoy vamos a ver un poquito de historia. Sin embargo, es importante tomar en cuenta algunos aspectos del desarrollo de la teología en el mundo occidental. Por lo menos, pues en esta tradición ha tenido mucho impacto en todo el mundo y ha llegado a ser parte de la herencia de muchas iglesias cristianas. En el sílabo, ustedes tienen un libro que se llama Los cristianismos vencidos, y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que obviamente el cristianismo lo entendemos nosotros como una religión o como una forma de practicar la vida cristiana, pero dentro del cristianismo que nosotros ejercemos y practicamos hay muchas diferencias en el cristianismo, y ahí nos podemos dar cuenta en ese libro eh, de Antonio de Piñeiro cómo son y cómo surgen estos cristianismos, ¿no? No vamos a analizar en todo este proceso, pero por lo menos sería bueno señalar algunos aspectos de este desarrollo. En un sentido puede decirse de que la historia de la teología es la historia de los énfasis que los teólogos han dado a diversos aspectos de la verdad cristiana a través de los siglos. En otro sentido, también podría afirmarse que la historia de la teología es la historia de cómo ciertos movimientos culturales han influido en la fe cristiana. ¿Recuerda usted cuál fue el contexto histórico en el que se dio el Evangelio? Y tiene la libertad de abrir su micrófono y participar. Sobre esta pregunta, ¿recuerda usted cuál fue el contexto histórico en el que nació el Evangelio? Y bueno, en este sentido nosotros nos podemos dar cuenta y recordar que el Evangelio nace en medio de una opresión tremenda en el momento en el que los romanos o el Imperio Romano está azotando precisamente la ciudad de Jerusalén y todos sus alrededores. Y especialmente tiene sometida a la ciudad de Jerusalén, en donde la mayor parte de la población es pobre y muchos de ellos son esclavos, ¿no? No hay libertos, hay pocos patricios, es decir, gente que tiene familias grandes y que se dedican a, a producir, a generar y a trabajar en favor de la comunidad, pero también recordemos que había en ese momento lo que son los fariseos, vamos a llamarle así, el partido de los fariseos, los saduceos, los esenios, y había muchísimas más sectas o partidos dentro del grupo de los israelitas que estaban esperando un momento muy adecuado para poder ser libres del Imperio Romano, ¿no? Entonces, en ese momento es en el cual surge precisamente el Evangelio. Y dice, la Biblia es bien específica al respecto. Habla de César Augusto,
habla de Pilato, y en el libro de los Hechos hay mucha información sobre Roma. La iglesia surgió durante el Imperio Romano, el cual era caracterizado culturalmente por lo que se llamaba el mundo helenístico, término que significa que la cultura greco-latina, o sea, la cultura clásica, dentro de esa cultura había muchas corrientes filosóficas de aquel tiempo, por ejemplo, el platonismo, el estoicismo, el epicureísmo y algunos otros cultos místicos. Y en ese sentido, pues podemos recordar que una parte de la historia de la Biblia dice que cuando Pablo fue a uno de sus viajes misioneros, pues se paró en el aerópago y encontró vamos a llamarlo una placa que decía al Dios no conocido, ¿no? Entonces, ahí había una cantidad N de dioses a los cuales se les ofrendaba, a los cuales se les veneraba, a los cuales se les adoraba, y Pablo vio esa insignia que decía al Dios no conocido y entonces empezó a hablar de eso. Por lo tanto, podemos entender que el Evangelio nace en medio de una necesidad, pues había muchos adeptos de las culturas helenísticas, de las influencias de Platón, de las influencias de los epícuros, de las influencias de los estoicos, y en medio de eso nace el Evangelio, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que históricamente estaba sucediendo y cómo es que después de esto da por resultado la teología occidental. Históricamente, les quiero comentar que la filosofía que más penetró en la teología de esa época fue la de Platón. Incluso en el libro que él escribió, que habla al respecto, o que lleva el título de la República, se cita por primera vez la palabra teología. Y esto para llegar a una comprensión de lo que los dioses mitológicos helenísticos o griegos en ese tiempo se les podía comprender, ¿no? Hablando de los conceptos de humanidad y divinidad, él instituyó o escribió por primera vez y definió lo que era la palabra teología. Quiero comentarles que para que nosotros lleguemos a un sano estudio, hablando de la historia, pues la historia se tiene que dividir y la primer parte de la historia que influye o que incide en la doctrina, perdón, en la teología occidental es la época patrística. Y la época patrística va desde el primer siglo y hasta el siglo cuarto. Y aquí se tiene una influencia del platonismo, del estoicismo, pero también aquí se logra conformar el canon bíblico y por lo tanto la patrística es porque se le llama así por el nombre de los primeros padres y los primeros padres conforman el canon, ¿no? Y ellos son gente como Eusebio, gente como Clemente, gente como Filón, gente como Tertuliano, son estudiosos de aquel tiempo, del siglo I hasta el siglo IV, que se dedican precisamente a practicar la teología y llegan a un acuerdo y conforman el canon bíblico, ¿no? Vamos a suponer que el sínodo de Jamnia ya había pasado y ahí estaba completa y estaba absolutamente escrita la Biblia hebrea, pero vamos a obtener posteriormente lo que se le llama el Nuevo Testamento. Hubo un personaje que se le llamó Marción, bueno, de nombre Marción, que él comprendía la Biblia en dos partes y él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre odio y castigo y amor, tolerancia, inclusión y salvación. Entonces parte de esta conformación del canon tiene que ver con eso. Por ejemplo, se le decía hereje a Marción por estar pensando en eso de que había un Dios en el Antiguo Testamento y había un Dios diferente en el Nuevo Testamento, pero históricamente nosotros heredamos esa división que hace de la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, a pesar de que a él se le consideraba con ese pensamiento, pues una persona un tanto cuanto hereje, ¿no?
Posteriormente viene la Edad Media y esto abarca desde el siglo IV hasta aproximadamente el 1500, y esta época está caracterizada por el oscurantismo y termina precisamente con la Reforma Protestante, ¿no? Con lo que se le conoce como la época de las luces. El oscurantismo tiene características muy tremendas porque en este inter entre el siglo IV y la época del oscurantismo, hemos de recordar nosotros que se, se institucionaliza la religión, es decir, en los primeros siglos 1, 2, 3 y 4 había cristianos, pero hay un pleito entre el cristianismo y el judaísmo. Se separan los cristianos de los judíos porque no quieren que haya nada que huela a judío, y por lo tanto permiten que se institucionalice el cristianismo. ¿Cómo se institucionaliza? Pues deja de ser una iglesia en crecimiento, y entonces el Imperio Romano toma como religión oficial la católica, que obviamente proviene del cristianismo. Y entonces el Imperio Romano va conquistando países, ciudades, regiones, y esos países, ciudades o regiones van tomando la religión católica como oficial, y además empiezan a hablar latín. Parte del oscurantismo tiene que ver con que la religión, las misas, las liturgias, las catequesis, todo esto se hacían en idioma latín. Y esto es porque recordemos nosotros que para ese entonces no había muchos estudiados. Muy pocos tenían el alcance de lograr estudios, ¿no? Y en ese sentido es que pues muy pocos alcanzaban a llegar al conocimiento de muchas o de diferentes cosas. Para ese entonces nosotros recordemos que existía Alejandría, y Alejandría es una ciudad que estuvo ofrecida, o que su nombre proviene de Alejandro el Magno. A él le interesaba, él a pesar de ser macedonio, le interesaba mucho el saber, y entonces él logró hacer esta ciudad de Alejandría, cuyo faro era como decir la luz del mundo, y Alejandría vendría a ser lo que hoy son las grandes universidades, ¿no? Como Yale, como Harvard, como Cambridge. Para aquel entonces Alejandría era así de importante. Posteriormente viene la Reforma Protestante con clavar y el hito que marca esta nueva época es bueno, que aparece Lutero, Zwinglio, Calvino, todos estos reformadores protestantes que se empiezan a conformar después de los debates académicos que propone Martín Lutero, ¿no? Cuando se opone a la Iglesia Católica. Y recordar nuevamente, Martín Lutero no quiere formar el protestantismo. Martín Lutero simple y sencillamente quiere que las cosas hacia el interior de la religión que él profesa cambien, porque se tiene un pensamiento, pues obviamente, distorsionado. Posteriormente viene el periodo moderno, que abarca desde el 1750 hasta nuestras fechas, y actualmente, bueno, lo estamos viviendo, pero aquí hay una cosa nueva que se le llama la posmodernidad, que es algo que estamos viviendo. El periodo moderno es un periodo donde se desarrollan a tener grandes descubrimientos y aportes a la humanidad, pero nosotros ahora estamos viviendo la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Es la negación de la tecnología, de las ciencias y de todo esto. Hoy ustedes se dan cuenta que nuestros hijos, nuestros pequeños, son capaces de concebir y de ver el mundo a través de una tableta, a través de un dispositivo móvil, y para ellos el mundo es un clic. Y eso niega todos los estudios y todos los avances que se han tenido a lo largo de todo este tiempo. Entonces, la posmodernidad no solamente niega la tecnología, la ciencia, los estudios, la ideología y todo eso, sino además se vive en la cultura del like, ¿no? Hoy es más interesante, hoy es más importante ser blogger que ser cualquier libre pensador de este tiempo, ¿no?
quiero comentarles que para este tiempo, pues han sucedido muchas cosas, pero son los periodos que marcan la temporalidad. Ayer aprendíamos la palabra atemporal, pero esto marca la temporalidad o la diferencia entre un espacio y otro. Continuamos. Aquí tenemos la figura escultórica de lo que en su tiempo fue Platón. Platón tenía una noción de lo divino y él, bueno, para ese entonces se pensaba que era vaga, pero tenía un buen pensamiento, un pensamiento muy profundo a este respecto. Y él decía que no hay un Dios personal, ¿no? O trascendente, sino que hay innumerables personificaciones de lo divino. Por ejemplo, el ser viviente y el ser divino son para Platón conceptos divinos. Y eso está bien importante, dice, todo cuanto existe es divino en alguna manera. A mayor grado de ser, le corresponde un mayor grado de divinidad. Es decir, hay seres, hay seres vivientes y hay seres divinos. Pero él decía, a mayor grado de ser, le corresponde un mayor grado de divinidad. Y esto empieza a dar lo que hasta este momento ustedes y nosotros conocemos como una revelación natural, ¿no? Él tiene una revelación de que debía de haber algo divino, y ese algo divino, pues hoy tú y yo lo conocemos como Dios, pero él en aquel momento le decía divino, ¿no? Habrá que leer a Platón al respecto del mundo de las ideas, al respecto de toda esta obra que él dejó para la posteridad, y pues ahí es en donde se empieza a tener una noción de lo que es la teología por esta comprensión de la divinidad o del ser divino. Había muchas corrientes filosóficas en aquel tiempo, el platonismo, el estoicismo, el epicureísmo y varios cultos místicos. San Pablo, que aquí tiene que decir simple y sencillamente Pablo, especialmente trata de adaptar el evangelio a estos grupos, y lo vemos en Hechos 17 del 16 al 32, en Colosenses 1 del 15 al 20 y en 2 de Corintios 4 del 4:18 al 5:2. Pero siempre mantuvo el elemento crítico del evangelio con relación a la sabiduría humana. Y aquí nosotros tendríamos que diferenciar dos cosas. La sabiduría humana es una cosa y la sabiduría que viene de lo alto es otra cosa, ¿no? El temor a Dios es diferente a las técnicas y habilidades prácticas que se tengan para resolver sabiamente alguna cosa. Y para ese entonces, pues obviamente los librepensadores como Platón, como Sócrates, los sofistas, la gente como Aristóteles, todos estos, pues eran gente sabia porque eran librepensadores, pero no tenían el temor de Dios. Por lo tanto, el Evangelio mantiene una relación con esta sabiduría humana, pero siempre está por encima de él, porque a final de cuentas en la sabiduría humana no hay salvación, en la sabiduría humana no hay justificación de pecados, en la sabiduría humana no hay este proceso de santificación y de sanación. eh, Aquí vamos a decirle del alma, y lo vamos a entender como la vida humana, ¿no? No obstante, después de que en la edad apostólica los cristianos se vieron obligados a defender el Evangelio, es decir, vamos a ir aprendiendo a hacer apología del Evangelio ante el ataque de los filósofos paganos. Algunos teólogos como Tertuliano rechazaron la idea de un acercamiento a la cultura clásica de Grecia y Roma. Otros como Justino, Mártir, Clemente y Orígenes siguieron el ejemplo de San Pablo de adaptar el Evangelio al contexto de la época. Aquí en este sentido quiero comentarles que Orígenes es uno de los primeros teólogos y él instituye o funda lo que es el pensamiento de la teología sistémica. Él le da una solución a todas las cosas a través de la teología. ¿Por qué? Pues porque la gente siempre, hablando de las personas siempre a lo largo de la historia han tratado de conocer mayor y mejormente a la divinidad. Y Orígenes
a través de la teología sistémica, pues le da una solución a todas estas cosas, ¿no? El conocimiento originado de la percepción de los sentidos es mutable y versátil, mientras que los conceptos y las ideas no lo son. La inmortalidad del alma, la filosofía eran considerados un medio para buscar la felicidad. Recordemos nosotros que también el ser humano no solamente busca la divinidad, sino siempre ha buscado fuentes de felicidad, fuentes de placer, cuestiones que tengan más que entretenido, que tengan satisfecho y a gusto al ser humano. Y en este sentido nosotros podríamos entender que tal vez por eso se escribió este verso que dice, no os conforméis a este mundo, no te amoldes, no permitas que el contenedor de la supuesta felicidad, de la supuesta ideología, de las filosofías baratas, llenen tu ser. Y por eso es que no te conformes a las ideologías y a los moldes de este mundo. La filosofía era considerado un medio para buscar la felicidad, les comentaba, por lo que ésta se asocia al conocimiento, no a las experiencias o a las cosas materiales. El verdadero conocimiento de las cosas, de la realidad o de la materialidad, se logra a través de la dialéctica. Las ideas eran realidades que se separaban de la existencia de las cosas. De la misma manera, el conocimiento y el alma eran diferentes a la realidad y al cuerpo. Y aquí en este sentido yo les quiero comentar que los gnósticos hacen claramente esa separación, ¿no? Ellos dicen como la carne no busca lo que busca el espíritu, entonces el espíritu y la carne son dos cosas distintas. Y cuando ellos se equivocaban, cuando ellos pecaban, cuando, cuando la jamartía hacía presa de ellos, ellos decían, a ver, un momento, la carne no se salva, el espíritu sí se salva. El espíritu está intocable, aunque la carne haya participado de cosas. Entonces, los gnósticos eran muy hábiles para defender, para hacer apología de la filosofía que el cuerpo y el espíritu son dos cosas distintas. El espíritu se salva y la carne no se salva. Entonces, el verdadero saber se lograba a partir del estudio del cuerpo o la realidad, sino del estudio del alma y de las ideas, ¿no? Esta es una influencia totalmente platónica o del platonismo. Y bueno, pues ya nos damos cuenta que Clemente y Orígenes provienen de Alejandría. Y bueno, aquí antes de ver un poco lo que Pablo hace al respecto bueno, vamos a hablar un poco de Pablo. Y les quiero comentar que la escuela de Antioquía, de donde viene Saulo de Tarso, es de lo que vamos a hablar. Quiero leer para ustedes primeramente esto. Pablo especialmente trata de adaptar el evangelio a estos grupos, como ya lo mirábamos en las citas anteriores, pero siempre mantuvo el elemento crítico del evangelio en relación con la sabiduría humana. No obstante, después de la edad apostólica, los cristianos se vieron obligados a defender el ataque del evangelio con respecto de los filósofos paganos. Y ya mirábamos que algunos como Tertuliano rechazaron la idea del acercamiento a la cultura de Grecia y de Roma. Esto estaba tan fuertemente, influenciaba tan fuertemente que quiero recordarles que Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que hasta ese entonces o 400 años antes del siglo I, había conquistado el imperio de los persas y entonces este hombre se le consideraba el emperador más grande del mundo porque él básicamente había conquistado el mundo. Este Alejandro había sido criado a los pies de Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles fue su mentor durante mucho tiempo porque a él le gustaba muchísimo la cultura helenística y entonces él quería que se hablara griego, que se pensara como griego y a eso se le llamaba la cultura helenística o es lo que conocemos como la cultura helénica. Y les comento, él era macedonio, él no era griego, pero la influencia helenística pesaba muchísimo. Entonces, el mundo o el orbe en ese tiempo pues estaba
influenciado total y absolutamente por la cultura helénica. Y bueno, aquí yo digo Escuela de Antioquía porque voy a dejar de compartir. En aquel tiempo había tres maneras de comprender, vamos a llamarle la cristiandad o la religiosidad. Obviamente, la forma de ver y de comprender a Dios viene del judaísmo, pero los judíos empiezan a ser objeto del dispensacionalismo, es decir, de la dispersión. Llega alguien cuyo nombre fue Adriano, y este hombre expulsa a los judíos de Jerusalén. Y entonces, imagínate, Jerusalén es la capital de Israel y ahí viven los judíos. Y llega Adriano y dice, a ver, todo lo que tenga que ver con judíos se van a ir de Jerusalén. Los corre y le cambia el nombre a Jerusalén y le pone por nombre Capitolia, ¿no? Eso sucedió más o menos hacia el 530 por ahí. Después de que fallece Adriano, pues ya los judíos pueden regresar, pero chequen, desde el tiempo de los romanos y hasta el 530 y tantos, es decir, después de haber pasado varios siglos, los judíos no dejan de ser perseguidos, pero tiene mucha influencia sobre la conformación de la iglesia, porque al final de cuentas Pablo, judío criado a los pies de Gamaliel en cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos, todo esto, Pablo comprende el mensaje del evangelio y lo permea en todo el orbe, bueno, en todo el mundo para ese entonces conocido. Pero nos damos cuenta que Pablo lucha no solamente contra la influencia de la cultura helénica, sino lucha contra la comprensión de las escrituras. Hay tres escuelas principales de donde viene y de donde proviene la doctrina, es decir, la enseñanza. La primera es de Cartago, y ahí existe Tertuliano, y Tertuliano es un abogado. Entonces, la forma rigorista de comprender las escrituras está basado en que Tertuliano es abogado. No, él es jurista, él es especialista en leyes, y entonces la doctrina es una doctrina que hay que hacer méritos, que se tiene que pagar, es una doctrina muy dura. Después viene la influencia alejandrina, y en Alejandrina estaba permeada por los gnósticos, ¿no? Entonces, la forma de comprender la doctrina y la religión, pues es así media esotérica, muy, muy alegórica la interpretación de las escrituras, y por lo tanto, pues es muy distinta. Pero hay otra, que es la iglesia o el seminario antioquiano, que tiene que ver, ahora sí, con la dispensación, es decir, con el perdón, con la gracia y con la misericordia, puesto que Pablo lo entiende perfectamente, perfectamente. Entonces, cuando se institucionaliza la religión, hay una separación entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Es decir, la iglesia oriental todavía hoy existe, por ejemplo, en alguna parte de África, ahorita se me olvida el nombre, pero está la iglesia copta, y ellos, por ejemplo, sus iglesias o sus templos son totalmente circulares, ¿no? A diferencia de